Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Nos encontramos en nuestro programa Energía y Sociedad, Ciencias y más. Venir a compartir la visión del mundo, los temas de mayor importancia que resaltan tanto a nacional y a nivel internacional. Ustedes nos pueden ver en diferentes espacios, diferentes canales. Nosotros estamos en el canal 101, 1101, HD de Claro, el canal 46, Win Telecom. Nos encontramos en el canal 10, Telecable Dominicano, y en todas las plataformas digitales de la República Dominicana, en nuestra página Su Mundo TV. Ustedes nos pueden ver también en otro programa como en el canal 647 Fire TV, también en los sistemas de cable de Estados Unidos y de toda América Latina. El tema que vamos a tratar aquí en el día de hoy es un tema sumamente importante sobre el debate que se encuentra en el país sobre la ley de trata y explotación de personas. También de la migración, el fenómeno de la migración, cómo surge la migración, qué es la migración, porque es un fenómeno natural desde los inicios de la civilización de la humanidad, es decir, de la civilización de los pueblos. Y si nosotros miramos 2400 años antes de Cristo, cuando estaban los acadios y los sumerios, ya habían pueblos nómadas que buscaban otra forma de vivir en otros espacios y tiempos, porque esa es la existencia del hombre. Siempre el hombre vive buscando nuevas formas de vivir, nuevas formas de interrelacionarse, buscar nuevos ambientes. Entonces, ¿qué pasa? Pero el hombre no lo hace porque quiere. Según la civilización de la humanidad y según los libros de sociología, los pueblos nómadas lo hacen porque esa es su forma de ellos vivir. Los nómadas no se quedan en un lugar. Sin embargo, los sedentarios sí. Los sedentarios se quedan en un lugar, buscan un lugar y se quedan. Pero los pueblos nómadas no. Por eso que le dicen nómadas, porque viven desplazándose constantemente. No obstante, los pueblos que son sedentarios no. Buscan un espacio donde ellos pueden recrearse y ahí viven, conforman su familia, y pueden vivir como una sociedad patriarcal donde el hombre es el que domina, la mujer está sujeto, todo esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a la realidad de los pueblos, generalmente los pueblos que emigran para buscar nuevas formas de vida, y casi todos los pueblos que emigran hacia otros pueblos lo hacen por necesidad. Es decir, si tú analizas, la migración más grande que hay en el mundo viene de África y de Asia. ¿Hacia dónde van? Hacia Europa. Usted diría, ¿por qué los africanos cogen para Europa y no van para Asia? Pero Asia no les puede dar las condiciones de vida que ellos necesitan en África, ni tampoco en Asia. Entonces ellos buscan otro lugar que es Europa. Europa es un continente avanzado, un continente desarrollado. Por ejemplo, ahí hay como 28 países que son de la Unión Europea. Casi todos son países desarrollados. Y cuando lo comparamos, lo que son subdesarrollados, y buscamos un país en América Latina, y como Argentina o Brasil, pero ese país que es subdesarrollado para la Unión Europea, para nosotros es un país sumamente desarrollado, porque hay que mirar el enfoque. Entonces, ¿qué hacen los africanos? Pasan a través del Mediterráneo, pasan y se van para Europa. Hay diferentes vías que atraviesan la ruta de los Balcanes, cruzan por Serbia, Montenegro, y finalmente salen a Albania y luego van hacia Italia o a Francia, a Alemania, a otro país. El mayor receptor, uno de los mayores receptores ahí es Alemania y también está Reino Unido. Ustedes saben que la costa oeste de África está países como Egipto. Egipto es un gran país, es un país donde pasan muchos inmigrantes y van hacia Europa.
Tal vez hacen la ruta también que sale cerca de Grecia, en la isla de Creta. Ahí salen al Mediterráneo, ahí en el mar Egeo, y luego pueden pasar también por un país de los Balcanes, también por Hungría. Y hay algunos que lo hacen en la costa de Argelia, por ahí en la costa de Marruecos, cerca por ahí, en Libia, toda esa zona. Entonces salen y van hacia Libia, entonces salen entonces en la costa de Italia. Entonces salen ahí entonces cerca de la isla de Malta, la isla de Malta, y entran hacia Italia. Por eso que los italianos tienen partido ultraderecha y tienen un movimiento ultraderecha encabezado por Matteo Salvini y otro grupo, hasta la propia primera ministra que es Giorgia Meloni, que está en contra de los inmigrantes, porque Italia era uno de los receptores, captadores, que acogía a los inmigrantes. Pero esa política cambió. Por eso que meses atrás hubo un problema de quién de los países iba a recibir los inmigrantes que se encontraban en los barcos ahí en el Mediterráneo, porque cruzaban ahí la isla de Malta. Pero la ruta de los Balcanes salía por Italia. Esos que venían por la ruta de los Balcanes. Una vez más que llegan a Europa, hay una ruta que es por tierra. Esa entonces pasa por los Balcanes. Entonces esa es la ruta que yo estoy diciendo. Esa es la ruta donde más inmigrantes entran en Europa. Por ejemplo, en el mes de julio del año pasado entraron solamente entraron por la ruta de los Balcanes cerca de 15.000 inmigrantes africanos. Pero si usted coge el periodo, la ruta central del Mediterráneo, la que yo estoy diciendo, la Mediterráneo, donde pasa en la isla de Malta y luego llegan a Italia, ahí pasaron en el periodo desde el mes de enero hasta el mes de julio, cogiendo esos 6-7 meses, pasaron ahí 43.000. Pero un solo mes, en la de los Balcanes, fueron 15.000 inmigrantes. Pero ¿qué sucede? Hay otra parte, hay algunos que pasan por la isla de Chipre, cerca de Turquía, por ahí. Hay muchas formas de entrar a Europa. Europa es uno de los mayores captadores de inmigrantes. Por ejemplo, entre el continente asiático y el continente europeo entraron el año pasado es decir, movimiento de inmigrantes, más de 86 millones de seres humanos, 86 millones de personas, entre intercambio, entre cruces, que personas que quieren entrar, los que entraron, los que no entraron, 86, porque es que la migración es un fenómeno social donde se comporta o se caracteriza por dos vías. Uno es la inmigración y otra es la emigración. La emigración es cuando yo emigro hacia otro país. La inmigración es cuando uno entra aquí. Por ejemplo, los haitianos son los que vienen para acá, entonces son inmigrantes. Pero si yo voy para Estados Unidos, entonces yo soy un emigrante, pues yo estoy saliendo de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Dice Malthus, la teoría malthusiana, de un clérigo inglés del siglo XVIII, un gran economista, sociólogo, demógrafo, y analiza y dice que las personas emigran por una razón fundamental, o emigran por una razón fundamental. La razón fundamental es para subsistir. Eso dice Malthus. Entonces, por eso que él analiza el crecimiento de la población de manera geométrica. No obstante, analiza el crecimiento de la alimentación, es decir, de los alimentos, de manera aritmética. Malthus dice que mientras la población aumenta de manera geométrica, la alimentación aumenta de manera aritmética. Es decir, si una población se encuentran dos seres humanos, esos dos seres humanos, si tú lo vas a multiplicar, sería por 2, entonces sería 4, por 2 serían 8, por 2 serían 16. Pero si tú vas a aumentar la alimentación para estos seres humanos, sería entonces más 2. Entonces llegará un momento que va a faltar alimento. Eso es lo que Malthus quiere decir. Porque en realidad, que si la población sigue aumentando, llegará un momento que va a faltar alimento. O sea, la teoría malthusiana. Entonces, por eso que hay una forma de controlar la natalidad. Por eso que hay países que controlan la natalidad y hay otros que necesitan que nacen más niños.
Por ejemplo, Europa, porque la población europea es decir, es envejeciente. Pero en China, en la India, es totalmente diferente, porque en los años 90 China tuvo que poner una política de un solo niño por cada familia. Ahora ellos cambiaron y pusieron 2 niños por cada familia, pero en la India no. Por eso que supuestamente, según los estudios demográficos, que la India ya sobrepasó en población a China. Según lo que dicen, que ya la India llegó a 1.400 millones de seres humanos. Entre estos 2 países tienen el 30% de la población mundial, porque en el mundo hay, según los estudios, 8.000 millones de seres humanos. 8.000 millones de seres humanos. Pero cuando Cristo andaba sobre la tierra, la población mundial eran como, a ver, 33 millones de seres humanos. Oye, en el año cuando Cristo, pero en el 1850 la población mundial era 1.500 millones. Pero en 50 años, a 1900, ¿usted sabe cuántos son? Eran 2.000 millones. Es decir, en 50 años nosotros aumentamos 500 millones más. Pero en 1950, ¿usted sabe cuánto era la población mundial? 3.000 millones de seres humanos. Es decir, solamente en 50 años nosotros aumentamos, señores, 1.500 millones. Y escuchen eso, de 1950 al 2000, ¿usted sabe cuánto pasamos, señores? 5.000 millones de seres humanos. 5.000 millones de seres humanos. Oye, 2.000 millones más. Pero, ok, tú dirías, ¿cómo que nosotros aumentamos así? Oh, es que el ser humano no controló la población, es que nosotros nos pusimos a parir así, las mujeres. Entonces mira la consecuencia. ¿Pero qué pasa? Desde el 2000 hasta ahora, 2021, ¿usted sabe cuántos seres humanos somos hoy? 8.000 millones. En tan solo 20 años o 23 años, llegamos a tener hoy 3.000 millones más. Entonces, si seguimos así, según los cálculos, si sigue la población como va, porque llegará un momento que va a descender la natalidad, según los cálculos, pero si sigue como va aumentando, en menos de 50 años, nosotros vamos a llegar cerca de 30.000 y 35.000 millones de seres humanos en la faz de la Tierra. Ahora, hay alimentación, hay un control sobre esto. Hay un plan global para controlar el flujo de inmigrantes. Debemos analizar esto. ¿Por qué África es tan pobre? ¿Y por qué Europa es tan rico? Usted diría, mucha gente diría en su mente, bueno, los países ricos deberían hacer que los países pobres sean ricos. O hay alimentos para que la gente que pasan hambre en África y la comida que sobra en Europa lo podían llevar a África. Pero en realidad los pueblos no piensan así. No. Cada país tiene que buscar la forma de desarrollarse. O a través de la educación, la inversión, la riqueza de su suelo. Pero la riqueza de su suelo africano fue explotado por los europeos. Por eso es que África es un país tan pobre. Este es un continente tan pobre. África tiene 1.500 millones de seres humanos con 53 países. Pero 34 países de esos producen oro. En África se produce el 25% de todo el oro que se produce en el mundo. Es decir, 600 toneladas de onza de oro. 600 toneladas. Pero de esas 600 toneladas en el mundo se producen 2.400 millones. 2.400 toneladas. Pero África tiene la mitad de la reserva de oro probada hoy en el día, total, a nivel mundial. Pero es más pobre. Entonces, viniendo aquí sobre el tema de migración en la República Dominicana, ustedes saben que hay una ley que se intentó aprobar en el Congreso y ahora lo van a poner a vista pública para que lo vean los expertos, los bufetes de abogados. Aquí hay muchos organismos, ONG, oficinas, gente que analizan las leyes
Ahí está FINJU, Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia. Muchas fundaciones que podían analizar, y los partidos políticos, los actores de la vida política dominicana van a analizar la ley. Porque República Dominicana no puede hacerse responsable de ningún inmigrante que se encuentre de manera irregular en el Estado Dominicano. No es verdad. Porque nosotros no podemos ni con nosotros mismos. Aquí falta dinero para educación. Aquí falta dinero para la salud. Y ahora nosotros vamos a mantener a un inmigrante de manera irregular por una ley internacional. No. Obviamente nosotros somos signatarios de los tratados. Porque el problema es, no podemos tampoco estar al margen de lo que sucede a nivel mundial, porque nosotros somos parte de las Naciones Unidas. Nosotros fuimos los primeros países que firmaron la Carta de San Francisco en 1945. Habían 53 países, de esos 53 países, República Dominicana estaba ahí. Pero en 1951, se hizo un tratado sobre la migración. República Dominicana es signatario de ese tratado. Se ratificó en 1977. Se puso en vigor en el 2006, ratificado también. Lo firmó el expresidente Leonel Fernández. Obviamente, hay un borrador internacional que se lo dan a cada país. Un borrador es un proyecto, es decir, ese proyecto se lo dan a un país. Tú decides si tú lo vas a aprobar así, porque si choca con la soberanía, la Constitución Dominicana, obviamente hay que revisarla. Porque tampoco tú no puedes coger toda la agenda internacional y que la agenda 2030 dice tal cosa. No, tú tienes que analizarlo. Si la ley afecta a la República Dominicana, tú dices, bueno, aquí afecta a nuestros intereses, nosotros no lo vamos a aprobar así, vamos a cambiar esto. Y obviamente se puede cambiar muchas cosas de la ley. Dentro de las que la gente piensa, la sociedad dominicana piensa que hay que cambiar la ley, es sobre la manutención. Es decir, darle acogida a los inmigrantes irregulares en el país. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque la República Dominicana no puede cargarse con Haití. La situación que está pasando en Haití, eso merece que los organismos internacionales y los países desarrollados, específicamente Francia, Canadá y Estados Unidos, tengan un plan de desarrollo para Haití. Ahí están los chinos que están buscando cómo invertir, porque no van a invertir a China, a Haití. Que agarran 140.000 millones y vayan y transformen Haití. Pero no pueden poner a República Dominicana a subsidiar o a financiar la alimentación de los haitianos. No. Obviamente República Dominicana ha ayudado a Haití en todo lo que República Dominicana ha podido hacer. Es decir, nosotros ayudamos a Haití en todo. Cuando Haití tiene un problema, ahí está República Dominicana. Pero República Dominicana no tiene que aceptar ninguna agenda internacional que venga y diga, hay que aprobar esa ley así. Cuando nosotros aprobamos la ley, ahí vienen entonces los refugiados haitianos. Entonces aquí dice una ley que hay que mantenerlo, que hay que darle acogida. No, eso no puede ser. La ley se va a discutir. No creo que se va a aprobar como está. Mucha gente está criticando, y veo que la Fuerza del Pueblo y el PLD, pero fue en los gobiernos de Leonel Fernández y el PLD que fue que se aprobó, que Leonel lo ratificó. Ustedes no tienen calidad moral para esa vaina, porque el genio de ustedes es el que hizo esa vaina. Obviamente el presidente de lo que vino y lo mandó al Senado. Y vayan, revisen eso. Entonces la gente quiere poner la culpa de que no es el presidente Abinader. Eso es falso. No es el presidente que tiene la culpa. No es el presidente. Ahora, nosotros tenemos que poner nuestras reglas en nuestro Estado. Aquí ningún organismo internacional puede venir a decir que República Dominicana no puede firmar una ley o no puede aprobar una ley en el Congreso como ellos digan. No, eso es falso. República Dominicana no va a aprobar una ley como quiere el pueblo, y porque nosotros somos un país libre y soberano. Eso dice la Constitución de la República en el artículo 2. Y la soberanía del país se respeta. Se respeta la soberanía del país. Porque nosotros tenemos relaciones con Haití. Obviamente, si nosotros analizamos desde que se reconoció la independencia dominicana en el año 1844,
Haití no lo reconoció rápido. Realmente fue después de contiendas y batallas. Y la última batalla fue en el año 1855-56, la batalla de Sabana Larga, y luego ya en 1859-1860 ellos reconocen la independencia de la República Dominicana. Y desde luego habían tratado de amistad y de comercio. Se hizo en los gobiernos de Lili y el presidente Luis Felicito Salomón, Haití, que fue en el año 1887. También se hizo otro con el señor Flonville Hippolyte, que también se hizo en el gobierno de Lili en el 1895, que fueron un tratado de amistad, y luego Haití y República Dominicana fueron tejiendo relaciones comerciales y diplomáticas. Pero nosotros nunca hemos tenido un tratado tampoco de libre comercio con Haití. El problema ha sido porque Haití es un país que no está organizado. Haití, ahí no hay nada. Un país que no está organizado, un país que es dirigido por las bandas armadas, por un grupo de delincuentes, con las pandillas que dirigen diferentes regiones de Haití, que un gobierno no puede controlar. Entonces tú no puedes lograr un acuerdo con ese país, porque no hay nada seguro, no hay seguridad jurídica de nada. Canadá yo veo que está dando aviones. El problema no es aviones, mandando el comisionado de Naciones Unidas para de los derechos humanos. No es eso, que ustedes tienen que actuar. Ustedes tienen que actuar. Ahí hay más de 11 millones de habitantes en Haití. Entonces ustedes lo van a dejar que se mueran en la mano de la pandilla. Y cuando haya una explosión social, ¿qué va a pasar? 5.5 millones pasan hambre diario. Viven de la crisis de inseguridad alimentaria. 386,000 niños no comen diario. La ley de trata y explotación de personas. La República Dominicana tiene una ley ahí, creo que de trata de personas. Obviamente esa ley tiene un marco más amplio, ya está regido por el sistema internacional, la Organización Internacional de Migración, que es un órgano de las Naciones Unidas. Entonces, ese borrador debe analizarse. El gobierno debe convocar una mesa a los principales actores de la vida política y social de la República Dominicana y que le digan cuál es el marco jurídico que necesitan sobre esa ley. Y es importante porque República Dominicana tiene un mercado importante, que es el mercado haitiano, porque nuestro principal socio comercial en algunos rubros es Haití, y eso debemos de preservarlo. Y es el único país, si no me equivoco, que tenemos un flujo comercial, una ruta comercial ahí en la frontera, de que tenemos una balanza positiva, una balanza comercial positiva, porque con Estados Unidos es negativo, porque nosotros tenemos un intercambio comercial con Estados Unidos de más de 18,000 millones de dólares al año. Pero de eso, el 60%, y en algunos casos casi el 70%, como el 67, 68%, beneficia a Estados Unidos. Es decir, un 20, y en algunos casos hasta un 30, y un 28, un 32% negativo para la República Dominicana. Debemos cambiar esto, porque si Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, debemos de buscar una forma de nosotros poder tener una balanza comercial positiva, que se puede lograr. Lo que hay que exportar más hacia Estados Unidos, porque te está diciendo a ti que tú no estás exportando mucho y que Estados Unidos está exportando mucho a la República Dominicana. Eso es lo que te dice el cálculo a ti. Cuando es negativo significa que el país no exporta mucho hacia el otro país. Por ejemplo, lo de China y de República Dominicana. En el 2021 hubo un intercambio comercial entre China y República Dominicana como 4.300 millones de dólares. De eso usted sabe cuánto República Dominicana exportó hacia China, cerca de 400 millones de dólares.
Es decir, 3.900, casi 4.000 millones, China nos exportó a nosotros. No, nosotros importamos desde China. Una balanza comercial negativa, 96%, señores. Entonces nosotros decimos, no, tenemos relaciones con China. Ah, no, China es nuestro amigo. Pero los chinos saben lo que quieren de nosotros y nosotros no sabemos lo que queremos de China. Un país con 1.400 millones de habitantes y nosotros, mira lo que nosotros exportamos hacia allá. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. De manera, porque, por ejemplo, en la República Dominicana y Haití hay un intercambio comercial al año que superan los 1.000 millones de dólares. Que superan los 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo beneficia a la República Dominicana? Al año, más de 1.000 millones de dólares beneficia al país. Una balanza comercial positiva hacia la República Dominicana, un 95%. Y ese mercado hay que preservarlo. A pesar de que hay una informalidad en la frontera, porque hay diferentes pasos, diferentes rutas comerciales ahí en la frontera. Hay una que está en Juana Méndez, hay dos que están en el sur, pero la que más se utiliza es la que está en Juana Méndez, porque el intercambio se hace mayormente ahí para abastecer el mercado haitiano. El suministro que se hace por esta zona representan cerca del 60% y en algunos casos hasta el 65% aproximadamente. Pero nosotros necesitamos que República Dominicana tenga una ley de trata y explotación de personas en un marco jurídico que respete a la Constitución de nuestro país, que respete a la Constitución de la República Dominicana y la soberanía, la Carta Magna. Entonces decía que en Haití no hay de nada, señores. Por ejemplo, los niños que sufren de nutrición en Haití, hay 85.000 niños que sufren de nutrición severa, que no comen. 380.000 niños padecen hambre. Peor que en África. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos niños mueren diario porque no comen? 8.500 niños. Pero en África se encuentran, según los cálculos, de aquí al 2030, 59 millones de niños morirán de un año a 5 años por desnutrición. ¿Qué está haciendo los organismos internacionales? Pero ustedes saben cuántos millones de personas en África que padecen de inseguridad alimentaria. 44 millones de seres humanos no comen diario en África, de los 1.500 millones que hay en África. Que alguien explique esa situación. África ha explotado durante cientos de años por España, por Europa, por Francia, por Inglaterra, la metrópoli, por los belgas que controlaron toda esa zona de Ruanda, Burundi, Uganda por el Reino Unido, Francia por los países como el Alto Volta, Burkina Faso, Guinea Conakry, la República Centroafricana, el Congo belga, de los belgas, la República Democrática del Zaire. Todas esas zonas fueron controladas por la metrópoli europea, explotando oro, plata, caucho, de todo. Y hoy, esa África que estamos mencionando, ahí están los países más pobres del mundo y más corruptos también. China ha invertido en África más de 140.000 millones de dólares en diferentes países. Pero también en África se buscan los mejores yacimientos minerales del mundo. Por ejemplo, el mineral más codiciado es el coltán. No obstante, el coltán, las minas de coltán probadas en el día de hoy se encuentran mayormente en América, sobre todo en América del Sur. Las minas más grandes se encuentran en
en la selva del Amazonas, ahí en Brasil. También hay en Venezuela, porque ese mineral, el coltán, es el tantalato de hierro o el tantalato de manganeso. Esa es la composición de este mineral, la cantidad de elementos que tiene. Y es un material sumamente importante en la construcción de las cámaras, de los teléfonos, de los tablets, de los portátiles, de las computadoras y de la laptop, de todas esas computadoras. Ese material es sumamente importante para fabricar esos tipos de equipos o dispositivos. O los ordenadores, todo eso, necesitan ese material. Por eso es que es un material tan codiciado. También se encuentra el niobato de hierro o de manganeso. El niobato viene del niobio, que es un metal de transición. El tantalato viene del tantalio. También es otro elemento de la tabla periódica que está en el grupo, que se encuentra en el grupo 5B del bloque B en la tabla periódica. Entonces, señores, es importante hablar sobre estos temas de la riqueza de la naturaleza, las políticas que debe enfocar un Estado para buscar el desarrollo de su pueblo. De manera que, cambiando de otro tema y poniéndonos a hablar de otro tema, señores, miren, lo sucedido ayer o anteayer en Nicaragua tiene que llamar mucho la atención a la humanidad. Un dictador, un autócrata, un hombre con todo el poder, un absolutista. Mira cómo terminan los dictadores en el zafacón de la historia. Mira cómo está terminando su vida ese señor, Daniel Ortega. Qué pena, qué pena. Muchos países han visto a Nicaragua como un pueblo de lucha, desde Sandino, que luchó contra la dictadura de los Somoza Debayle, de los Somoza Martínez, que gobernaron desde el 1939 a 1970, del 1937 a 1979, 42 años en Nicaragua. Y cuando triunfó la revolución, encabezado por Daniel, Raúl y otros líderes, Tomás Borges Martínez y otros, grandes líderes de la revolución de Nicaragua, y que fueron referentes a nivel mundial, sobre todo en Centroamérica y en América Latina y América del Sur, todo. Y que él gobernó los primeros 11 años, y cuando se dio el retorno a la democracia, se fueron a procesos, ganó la viuda de Chamorro, que el esposo fue un hombre clave durante el proceso de estabilización y que murió asesinado, que era un gran periodista que tenía mucha influencia en los medios de comunicación. Y cuando se da también la crisis de Irán-Contra, muchos países apoyaron a Nicaragua, cuando Estados Unidos estaba financiándolo contra. Y que muchos países hacían causa con esa gesta que hizo Nicaragua, encabezado por este señor. No obstante, cuando él volvió en el 2006, se ha convertido en un dictador. Lo que él criticaba, por lo que él luchó, él lo ha tirado a zafacón. Y se ha convertido en lo mismo que fue Somoza, encarcelando a sus opositores, despojándole de la nacionalidad y mandándolo a otro país, repatriándolo. Eso es lo que está haciendo ese señor, violando la Constitución por todo lado. Porque la Constitución de Nicaragua no dice eso. Cuando tú lees el artículo 21 y el artículo 20. ¿Cómo tú le vas a despojar la nacionalidad a los nicaragüenses? ¿Dónde dice la Constitución eso? Ah, no, porque son tus opositores. Lo está declarando traidor a la patria. Pero ¿en qué momento esa gente traicionaron a la patria? Eso según el criterio de él y de su esposa. Según el criterio de él y de su esposa. Con un nepotismo total. Los hijos, él y su esposa, nepotismo porque gobierna la familia. En Nicaragua parece que de ellos nada más. Y es por eso que yo le digo a la gente, miren lo que está haciendo la izquierda y lo que apoyan a esos bandidos.
Porque ese tipo es un bandido, no es otra cosa, es un bandido. Ese es un bandido. Tú ves que Cuba y Venezuela apoyando ese tipo de cosas. Es un bandido, un hombre que debería estar en un manicomio, loco que está. Entonces mira lo que él hizo. Él, el de los que él había agarrado, que supuestamente eran que sus opositores y que él declaró traidor a la patria, lo repatrió hacia Estados Unidos, es decir, le despojó también de la nacionalidad a un grupo de encarcelados. Esa persona son 222. Y supuestamente él se basa en la Constitución, porque y dame decirle, señores, este señor, cuando lo sacó a ellos de la cárcel, de una vez ellos hicieron una pirueta legal. Fueron al Congreso, convocaron, y porque son 91 legisladores, ahí modificaron la Constitución para que le diga la Constitución para esas 222 personas, retirarle la nacionalidad y mandarlo hacia Estados Unidos. Un proceso totalmente ilegal y completamente absurdo. Absurdo, tú dirías, ¿por qué? O porque la Constitución de Nicaragua lo dice, para que él haga eso, hiciera eso, tiene que llegar una segunda lectura, y la segunda lectura empieza en enero del 2024, y es lo que está violando la Constitución. Eso dice el artículo 20. Y además, tú no le puedes quitar la nacionalidad, o tú no puedes repatriar a una persona que es nicaragüense. La Constitución no te permite hacer eso. No. En este momento no. La Constitución de Nicaragua no le permite quitarle la nacionalidad a un nicaragüense. Y él lo está haciendo. A menos que tú no demuestres tampoco por qué tú se lo vas a quitar. Todo eso es ilegal. Y parece ser que ese tipo se está llevando de unos consejeros, o de los rusos, o de los chinos. Ustedes saben que los chinos tienen intereses comerciales. Entonces, ese verdugo, mira cómo termina su historia. Los opositores de su régimen, él no lo quiere en el país. Lo va a mandar todo para otro país. Y el que se queda lo va a asesinar, porque él cree que Nicaragua fue una herencia de sus padres. Y ese tipo es tan perverso. Dijo que él no debió entrar a ningún acuerdo en el 90 cuando fueron al proceso electoral, que él debió quedarse en el poder. Eso él dijo, que él se arrepiente de haber hecho eso. Para que tú vean la visión de un dictador. Y así nosotros tenemos un grupo de personas que dicen, no, el imperialismo yanqui, de que los Estados Unidos es que quieren a Nicaragua, hay que defender al comandante Ortega, que es comandante del diablo, un dictador. Y así se quieren sentar en los grandes foros internacionales con los líderes electos democráticamente por los pueblos. No, ningún presidente de ningún país que es electo a través de un proceso democrático debería sentarse con ese tipo. No. A ese tipo hay que aislarlo completamente. Porque lo que está masacrando un pueblo. La crisis de Nicaragua empezó en el 2018 cuando una ola de protesta, personas que salen a la calle a protestar contra el régimen porque sienten insatisfacción, como es normal en cualquier democracia. Entonces, ese tipo agravó la situación en el 2021. Lo agravó, porque hizo una masacre brutal donde murieron más de 15 personas en la calle. Encarceló hasta a obispo y a un grupo de personas de la iglesia. Pero por Dios. Y así es que usted luchó por la libertad de tu pueblo. Qué pena, Daniel, qué pena. Ustedes saben que Estados Unidos en este momento, el presidente Joe Biden, está reunido con el presidente de Brasil. Es decir, Estados Unidos, el segundo país más grande del continente americano,
con el presidente del país más grande de América del Sur o de América Latina, Brasil, Lula. Ustedes saben que Biden no se llevaba bien con Bolsonaro, porque Bolsonaro es un populista de derecha, entonces y era pro-Trump. De Biden, que es demócrata y que es un hombre que respeta la democracia. Recuerdan que el 6 de enero del 2021 hubo un asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Y esos eran los simpatizantes de Trump. Lo mismo pasó este año, este 2023, el 8 de enero, en Brasil, en el Palacio de Planalto, donde se encuentra la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Poder Legislativo y la sede del Poder Judicial. Y también hubo un intento de la sede presidencial. Todo. Entonces, los simpatizantes de Bolsonaro hicieron esto. Es decir, el trumpismo en Brasil y el bolsonarismo en Estados Unidos. Entonces, Biden llamó a Lula y lo felicitó cuando Lula ganó la segunda vuelta. También llamó a Lula después que se hizo el intento de derrocarlo a él, de socavar la democracia de Brasil. Y Biden habló y dijo que él cree que Brasil es un actor clave en el mundo occidental y que está dispuesto a conversar y hablar de democracia y trabajar conjuntamente con Lula. Y Lula dijo lo mismo. Entonces lo invitó a Estados Unidos, a una visita de Estado. Y se va a hablar muchos temas, porque Brasil es un actor importante. Se va a hablar temas energéticos, temas de la guerra Rusia-Ucrania, se va a hablar del tema de la democracia y el tema del climático. Obviamente se va a tocar el tema de la reserva de la Amazonía. Ustedes saben que la deforestación que se dio en la selva amazónica, que lo autorizó el presidente Bolsonaro, Lula no estaba de acuerdo con esto. Obviamente eso permitió también que creciera la economía de Brasil el año pasado, y a pesar en la pandemia también Brasil no tuvo una contracción tan grave como se dio en América Latina, porque Bolsonaro permitió que la economía fluyera. Pero eso también trajo consecuencias garrafales para Brasil. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Murieron 500,000 brasileños por COVID. Pero también eso afectó a muchas familias. Y aún así la pobreza aumentó porque las economías a nivel global se cerraron todas. Entonces el mundo tenía que buscar una alternativa. Brasil dejó su economía abierta. Dijo, si yo cierro, como quiera va a impactar, y si no cierro, como quiera va a impactar. Entonces hay gente que entendía que si él cerraba, moría menos. Entonces él mantuvo la economía abierta. Entonces eso trajo más COVID a Brasil. Y Bolsonaro, que es un populista de derecha, un hombre que no creía como Trump en el COVID, en el virus. Son gente que no creen en la democracia, que creen en ellos mismos. Entonces traen problemas de posverdad, de populismo, también de polarización, porque Brasil se polarizó en ese proceso electoral. Entonces la visita de Lula a Estados Unidos, Biden va a hablar temas clave con él, que Brasil necesita actores importantes, aliados en medio de esa crisis. Y Lula lo sabe. Y Lula va a hablar también de un eje, de una alianza entre China, la India y otros países para buscar una alternativa a la guerra entre Rusia y Ucrania. No creo que Lula va a tomar medidas como Estados Unidos de condenar a China, no. Sí, es un acercamiento importante porque Brasil es un actor importante en el hemisferio occidental y que necesita tener también a Estados Unidos en el mundo del intercambio comercial. Brasil entre Estados Unidos tienen un intercambio comercial que superan los 200,000 millones de dólares. También, pese a que eso representa
un 16% del PIB, eso era más, un momento tuvo hasta un 34%, pero fue bajando. China es el principal socio comercial de Brasil. Eso fue por la terquedad o la torpeza de Donald Trump cuando no firmó los acuerdos comerciales con Brasil y con Argentina, y China fue tomando partida en América Latina, sobre todo en las grandes economías. Hasta aquí llegamos, señores, hasta aquí llegamos, y muchas gracias por estar con nosotros.